Te aseguro que esto de aquí, sí señores, una plantilla, nunca antes había sido tan indispensable para una zapatilla de running. No os hablamos de otra zapatilla que no sea la bonita y espectacular On Running Cloudboom Strike. Fijaros, zapatilla que evidentemente creo que marca un antes y un después para la marca suiza en términos de zapatillas de competición. Nada que ver con lo que habíamos probado en la Eco 3. Esto de aquí es algo distinto. Esto de aquí es algo que, aunque no es la misma, Hellen Obiri en Boston, también en Nueva York, lució en sus pies, en este caso con la Cloudboom Strike LS, con distinto upper, con una configuración también distinta en media suela, pero eso sí compartiendo algunos atributos de la zapatilla hasta el momento, yo te diría, más enfocada al maratón. Y para mí la zapatilla que ahora sí se puede mirar frente a frente contra las grandes del sector. Zapatilla, además de ello, ligerita. Zapatilla que en este caso en el pie femenino está rondando los 170 gramos de peso y en el pie masculino unos 210. Si hablamos de precio, ya sabéis que habitualmente todo lo que es suizo también implica un precio elevado, 280 euros, dentro de una de esas super zapatillas del mercado que ahora, con lo más innovador de On, seguramente es una de las zapatillas que más ganas personalmente tenía de probar, que fijaros que lo he hecho y bastante, y al mismo tiempo también de contaros mis impresiones. Cosas muy importantes las que contaros de esta nueva zapatilla. Creo que On ha buscado tener una zapatilla más amortiguada que la que teníamos anteriormente con la Eco 3, manteniendo el Helion HF a nivel de media suela, manteniendo ese tacto. Yo te diría que quizá no es el más blando del mundo, tampoco es el más duro, creo que está en ese punto intermedio, pero que ahora creo que sin duda se nota más amortiguado. La Cloudboom Eco 3 tenía perfiles más bajitos, aquí subimos la amortiguación y sobre todo la sensación de que la zapatilla, si tiras más de ella en larga distancia, te amortigua más, te protege más y al mismo tiempo con un tacto, la verdad es que bastante agradable. Zapatilla en este caso de 4 milímetros de drop, concretamente tenemos 39 milímetros y medio de perfil en la zona trasera y en la parte delantera tenemos 35 milímetros y medio. Fijaros, porque estéticamente es una zapatilla que llama mucho la atención y cuando ahora entremos un poco más al detalle veréis que lo que le ha aplicado On, pocas veces, por no decir prácticamente ninguna, al menos dentro del asfalto, habíamos visto. Media suela, lo que os decía, con, fijaros, una capa de Helion HF, pero fijaros que en la zona del talón hay una pequeña subdivisión, yo te diría, que es la que tenemos más en contacto con la superficie y únicamente se sitúa en esta parte trasera. No te sabría decir, si te digo la verdad, si las densidades son o no distintas, pero estoy convencido de que esto tiene un porqué. Sobre todo yo lo he notado un poco más en bajadas. La sensación es que el talón, a pesar de ser un tacto un pelín escurridizo, la verdad es que amortigua bien y genera bastante estabilidad y creo que este corte y esta división de los dos bloques tiene gran culpa de ello. Tecnología también ya clásica, como viene siendo habitual en On, tenemos CloudTec, pero señores y señores, me giro además porque yo de momento ya el tema de los clouds ya parece ya haber pasado en un segundo plano, al menos en las super zapatillas de la marca suiza. También lo vimos en la Eco 3, sigue siendo vigente en esta Cloudboom Strike. Fijaros que hay una especie como de cavidades, en este caso tenemos 3 concretamente, en el caso de la Cloudboom Strike LS tenemos creo que 4 o 5 cavidades y una media suela sensiblemente también configurada de distinta manera. Tacto, la verdad es que fijaros que cuando comprimo con los dedos, la verdad es que yo diría que es bastante amable. Tengo que reconocer que en tiradas largas que he hecho con esta zapatilla lo he sentido bastante amable. Una media suela también, fijaros, estrechita, quizá no es la más estable del mundo, tampoco da la sensación de ser la más prominente en cuanto a maximalismo, sensación de ser incluso en algún punto excesivamente ancha, más bien un fit ajustadito en la zona media, manteniendo también ese puntito de estabilidad que creo, y yo al principio temía, pero la verdad es que a medida que he podido entrenar, incluso hacer alguna competición rápida con ellas, me he dado cuenta que la estabilidad no es que haya sido un problema con esta zapatilla. Media suela que viene con un 2 en 1 y es lo que os comentaba inicialmente. Y la culpa la tiene esto de aquí, esta pieza que de hecho tiene un nombre, esto le llaman bounce board y a fin de cuentas es la propia plantilla, fíjate que te la muestro bien, con mucho grosor, no es una de esas plantillas endebles que habitualmente las marcas utilizan en sus zapatillas de running para dar ese puntito de protección, sino que fijaros que tenemos un buen monto de espuma, sobre todo muy
protagonista en esta zona delantera. Y es aquí donde yo lo noto. Esta zapatilla, os digo la verdad, en la zona del metatarso se nota mucho esa amortiguación. Pues bien, esta plantilla, por cierto, diseñada adrede para la zapatilla, yo te diría que no es una zapatilla para utilizar con otro tipo de plantillas. La ponemos ya en su interior, simplemente para que lo veáis, y fijaros que curiosamente también a través de upper translúcido vemos dónde queda esta plantilla. Creo que lo podéis ver perfectamente todo este reborde. De esta manera, ¿qué pasa? Que el pie no va tan hacia abajo, sino que queda en esta parte superior. Fijaros cómo queda interiormente. Aquí lo podéis ver. Interesante remarcar cómo la marca ha aplicado en la zona delantera, fijaros, una especie como de ante, una especie como de material que con el calcetín lo que hace es evitar el desplazamiento lateral del propio pie y de esta manera unificar, podríamos decir, la plantilla con la propia zapatilla si hay algún giro lateral, que el pie tampoco se nos desplace interiormente. La placa, fíjate que es completamente descubierta. Por eso os decía, no la utilicéis sin plantilla, yo lo probé simplemente por mera curiosidad y el pie te baila completamente en el interior. Pero fijaros cómo la placa de carbono queda, este Speedboard de la marca suiza queda completamente al descubierto. Una zapatilla que evidentemente está orientada ¿a qué? Pues a la gente rápida, corredores que busquen un modelo de competición, luego entraremos un poco más en detalle a las distancias, un modelo ligero, un modelo que también, fíjate cómo el rocker sube, yo te diría de manera importante en esta parte más adelantada de la zona del metatarso para facilitar ese último momento de transición, y una placa de fibra de carbono que juntamente, yo te diría, con el combo de las propias espumas le dan ese qué. A fin de cuentas, modelo rápido, modelo para competir, que aquellos que busquen detallismo, te diría, de la marca suiza, pero ahora sí adaptado al rendimiento, encontrarán una zapatilla que personalmente me ha sorprendido. Está claro que el propósito principal por el cual On ha pensado en esta Cloudboom Strike está orientado, yo te diría, ya no solo a las competiciones, sino también, o yo es lo que he venido haciendo, a los entrenamientos de mayor calidad. Ya sabéis que cuando nos llega una zapatilla, pues la intentamos utilizar un poco para todo, desde entrenamientos más suaves hasta evidentemente también entrenamientos más específicos de mayor calidad. Antes de ayer, por ejemplo, me casqué con ellas 21 kilómetros con 4 bloques de 3 kilómetros a ritmo entre 3.45 y 3.50. Y tengo que reconocer que llegué bien al final del entrenamiento y tengo que reconocer que la zapatilla me respondía bien. El Helion HF puede ser que no te dé esa sensación de tanto rebote como algún que otro material del mercado. Quizá no, a mí personalmente el tacto me recuerda al Lightstrike Pro de Adidas. Incluso cuando comprimo un poco los dedos es un poco la sensación que me da. Eso sí, con una base quizá no tan ancha como la que tendríamos en la Adios Pro 3. De hecho, fíjate que el puente es bastante estrechito. Aún así, repito, y como he mencionado anteriormente, la estabilidad no creo que sea un problema para esta zapatilla, al menos en cuanto a la plataforma. Un modelo que todo lo que ha sido orientado es a rebajar al máximo el peso. ¿Para qué? Para hacerla ligera, para hacerla también explosiva. En entrenamientos un poco más específicos de, por ejemplo, series de 1000, 6, 7 series de 1000 a ritmo rápido, quizás no es tan explosiva. A mí donde me ha gustado más es en aquellas tiradas de cierto volumen a ritmo moderado alto, más incluso que en aquellas series un poco más específicas. Incluso quizá en pista de atletismo, en el circuito circular, no creo que sea una zapatilla excesivamente cómoda, o al menos lo que yo he podido experimentar un entrenamiento en concreto es que no lo era, por sobre todo la sensación de amortiguación, y que al subir tanto lateralmente, al no tener demasiada estructura tampoco el upper, no me generaba esa seguridad lateral que a veces una zapatilla de perfiles más bajitos o incluso con un tacto más duro seguramente sí que me generaría. Así que sí tengo que orientarme, evidentemente, zapatilla para ritmos rápidos. Creo que, o donde yo la he visto cómoda entre comillas, es ritmos entre 3.30, 4.10, 4.15. Creo que ahí es el punto dulce. Evidentemente, gente más rápida la podrá utilizar sin ningún tipo de problema, pero si la estás pensando como zapatilla de entrenamiento, no lo es, porque la zapatilla, la verdad es que rodando a 6 verás que no es cómoda, y evidentemente también culpa de ello lo tiene esta zona superior del upper, que ha sido configurada para ser reactiva, ligera, perdonad, y al mismo tiempo buscar ese minimalismo absoluto sin apenas protecciones para bajar al máximo peso total de la zapatilla. Fijaros en este upper, es un upper muy, yo te diría, currado técnicamente, con muchos detalles, que la verdad es que hablan del trabajo de On yo te diría en prácticamente todos sus modelos. Tienen cosas muy top, pero creo que se olvidan algunos detallitos que parecen chorradas, pero creo que a la larga, sobre todo para el feedback del corredor,
favorecerán la opinión de la marca. Zapatilla, fíjate que en este upper es un material tipo ripstop, es una especie como de engineered mesh, pero de un material más bien tipo plástico. Si alguno ha tenido, por ejemplo, el de la Adios Pro, incluso el de la S-Lab Phantasm de Salomon, creo que son materiales algo parecidos, materiales plasticosos. No es un engineered mesh. En cuanto a transpirabilidad, la verdad es que funciona bien. En cuanto a repeler el agua también, si algún día se te pone a llover, la verdad es que funciona también excelentemente bien. Y en cuanto a fit, sí que es cierto que la zona media genera mucha seguridad cuando tensas de los cordones. La parte ancha es en la zona delantera, pero aquí se generan algún que otro pliegue. Al tener este material, fíjate que queda rápidamente marcado estos pliegues en la zona frontal. Aún así tengo que reconocer que la horma es cómoda, la horma es bastante anchita y también viene reforzada, fíjate, en la zona media con una especie como de paneles, creo que se ven interiormente, incluso si os pongo así la zapatilla lo podréis llegar a ver. Fijaros, aquí lo podéis ver, que hay una especie como de panel interior, ¿no? Va reforzando tanto la zona media, fijaros, por ambos lados, pero también fíjate en la zona de la puntera, viene con un refuerzo de un material extra en la cara interna, creo que lo podéis ver claramente, y que también acompaña un poco a darle durabilidad, a que no nos quede, por ejemplo, la uña aquí clavándonos con este engineered mesh. Logo lateral de On, fácilmente reconocible, es una zapatilla que llama mucho la atención, mucha gente me la ha mirado por la calle, incluso alguno me ha llegado a preguntar por el modelo. Fallos para mí interesantes, a pesar de que el curro es muy bueno, es decir, On ha utilizado unos cordones que para mí son algo finos, demasiado finos, pero cuenta con un material en una de las dos caras como más rugoso, como si fuese una especie de... no es una silicona, es como una goma que ayuda a evitar que se destense una vez en carrera. Tengo que reconocer que cuando las compré el material estaba mucho más o mucho mejor que ahora, se ha desgastado un poco con el tiempo. Esta zapatilla tiene unos 130 kilómetros aproximadamente. Otros problemitas, lengüeta. Fíjate que la lengüeta es curiosa, a ver si os lo voy a poner así. La lengüeta es muy fina, es papel de fumar, fíjate que no tiene apenas protecciones. Y además de ello hacen como unos paneles, no tiene mucho sentido para mí esta doble material, fíjate que te lo pongo aquí, tiene un poco de apolchado en esta parte de aquí, pero aquí es como una especie como de malla. Creo que lo podéis ver aquí en la parte interior. Y pasa un poco lo mismo en la cara externa donde hay una ventanita de otro material, aquí lo podéis ver en esta zona de aquí. ¿Qué pasa? Que aquí se generan pliegues prácticamente siempre. Tienes que asegurarte bien la zapatilla antes de ponerte bien los cordones y antes de salir a entrenar si luego no quieres que te termine molestando. Cordones también aprovecho para decir que son muy altos, creo que es algo ya bastante común dentro de On. La única solución que le he encontrado, porque no hay ningún tipo de bolsillito, es literalmente meter los cordones por aquí, ¿no? Los ojales sobrantes pasarlos por aquí y así no hay problema. Y también que con el desgaste, a medida que haces el nudo, fíjate como la lengüeta, al ser tan finita y tener este material tan cuidado estéticamente, se va pelando con el paso del tiempo, con el paso del uso. Fíjate que a medida que vamos haciendo este gesto de tensar los cordones y generar el nudo. Aún así, muy buena sujeción en esta parte de aquí, evidentemente con un material que es tan minimalista, a la que tensas fuerte, esto de aquí se asegura mucho. Y finalmente en el talón, material también minimalista, no hay ningún tipo de protección, un tirador trasero que la verdad es que creo que lo he tenido así, de hecho me acabo de dar cuenta que existe, no me ha ayudado nunca porque creo que es excesivamente pequeño. Zapatilla que cuesta al principio, sobre todo de que te entre, tienes que abrir bastante bien la bocana, no hay material más allá de estas dos pequeñas protecciones, fíjate en ambas caras laterales, creo que aquí las podéis ver, con un puntito de acolchaditos. Aún así, cero problemas en ese sentido. Sí que es cierto que las dos primeras salidas digan, me está molestando, se me está moviendo, pero creo que fue más que no me tense bien los cordones, más que un tema mío. Luego, con todos los entrenamientos que he hecho, no he tenido ni un solo problema en cuanto a sujeción en la zona trasera. Y repito, un upper muy cuidado con algunos detalles que la verdad es que hablan mucho del trabajo de la Swiss Engineering que nos muestran aquí en las zonas laterales, pero que tiene algunos detallitas todavía por pulir. ¿Cómo la veis? Quizá preferiríais el upper monobotín de la Cloudboom Strike LS. Sé de la necesidad que ha habido por muchos de vosotros de saber precisamente un poco más sobre la zapatilla. Incluso he visto alguna que otra review donde marcan que el desgaste, ¿no?, de estas zonas, de estas piezas de caucho, es muy pronunciado y es muy prematura. Pero bien, es que el diseño de la zapatilla, cuando es nueva, ya es completamente liso, esta zona inferior de la suela, con lo cual no os preocupéis. En cuanto a durabilidad, fijaros que lo que es el caucho está
bien, un caucho liso repartido correctamente en mi forma de ver la zapatilla, que fijaros que la durabilidad muy correcta teniendo el tipo de zapatilla que tenemos delante. Lo único, sí, pliegues en la zona de la espuma, en el Hillion HF, en algún puntito se está pelando en esta zona media donde está un poco más despoblada, un gran surco que atraviesa la propia zapatilla, en este caso un surco que no os preocupéis que no se os va a clavar ninguna piedra, o eso digo yo, no voy a meterme, no lo voy a asegurar porque luego vaya a ser que alguno de vosotros se le clave y me diga, Carla, se me clava la piedrecita. Bien, creo que está bastante bien distribuida. En cuanto a asfalto, zapatilla que es asfaltera 100%, de hecho la he utilizado en zonas cercanas a la playa, que hay esa gravilla, esa arenilla suelta, y la sensación es que no muerden excesivo, sobre todo en esta zona delantera, sobre todo cuando vamos a ritmos un poco más rápidos. Fijaros este corte en la zona frontal, ya característico, que divide estas dos zonas de caucho en la zona del metatarso, tracción correcta en asfalto. En zonas húmedas, un día que pude utilizarlo, tengo que admitir que no me terminó de generar excesiva confianza, aún así pude entrenar porque la verdad es que la distancia era bastante recta, o el tipo de entrenamiento que tenía era de coger carretera y no soltarla. En giros laterales, cuidado porque la tracción es buena, pero el problema es que el upper como no tiene ningún tipo de punto de estructura y tal, la sensación es que el bloque de espuma coge, pero el pie se va un poco lateralmente y te quedas un poco como si estuvieses sobre tacones. Esa es la sensación que yo me llevé en algún entrenamiento donde había varios giros. También la he podido utilizar en subidas pronunciadas, en pendientes positivas. La verdad es que me ha gustado en este tipo de entrenamientos. También la sensación que genera este caucho cuando lo utilizas en este tipo de terrenos secos. Durabilidad ya hemos hablado, el caucho con algún que otro pliegue, pero en líneas generales la verdad es que se encuentra bastante bien, lo podéis ver claramente en esta imagen, y un modelo que, si tengo que enfocarme a las distancias, si bien en esos 20-22 kilómetros de antes de ayer, por ejemplo, terminé bastante bien y el día siguiente incluso puedo entrenar perfectamente, creo que es una zapatilla enfocada ya no solo quizá para el tipo de corredor que soy yo, tanto para un 10K, para un medio maratón. Tendría que ver por el tema de la estructura y tal, si para un maratón completo me terminaría de encajar, o quizá por ese tacto intermedio para una distancia larga a mí personalmente me encajaría. Tengo que admitir que los que busquéis ese tacto intermedio, esta zapatilla estoy convencido que os puede servir para larga distancia. Un modelo con una transición bastante homogénea, fijaros con este rocker que antes os comentaba, la verdad es que la transición es cómoda, el Hillion HF protege bien, amortigua muy correctamente, y evidentemente si esto lo comparo con lo que había hasta ahora dentro de ON para competir, es un salto hacia la luna, hacia el estrellato. Veremos qué tal se adapta, sobre todo qué tal la gente que la pueda probar, corredores populares, dan su opinión sobre esta Cloudboom Strike. Nosotros ya la hemos probado y tienes la review completa también en nuestra página web con algún que otro detalle más. Amigos, gracias como siempre y hasta la próxima.